Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Con nuevas vidas construidas pensando la ruta de salida para ti, para ti. No hay derecho ni justificación para lo que a ti te sucedió, pero desde mi corazón hoy vengo a darte la mano. Que sea distinto, mira ahora tu presente, sonríe y mira hacia el frente. Nace tu esperanza como un manantial de libertad, de libertad. Vamos a cambiar la realidad, que esto no vuelva a pasar, construyendo un nuevo mundo, empezar una vez más, vamos. Bueno, y damos la bienvenida y los buenos días a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, en nuestra emisión número 569, años y años aportando al pensamiento crítico en la construcción de la paz, la justicia social y los cambios que requiere la nación. Esta semana, a pesar de los medios masivos perversos de desinformación en Colombia, el mensaje del presidente colombiano en su discurso ante la ONU dejó muy en claro un mensaje de preocupación por el futuro de la humanidad, hoy amenazado por la avaricia de la ganancia y el poder a través de los aparatos y maquinarias de guerra, la explotación minera y la deforestación permanente. El presidente fue categórico al afirmar que la farsa de la guerra en contra de las drogas ha fracasado, dejando a cientos de miles de muertos en nuestro país y millones de adictos en Estados Unidos y en el mundo entero. Haciendo memoria, hoy traemos a Paulo Freire con su frase: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. En esto, el sistema educativo colombiano tiene una gran responsabilidad de garantizar la formación integral de los jóvenes que les permita integrarse y aportar en la consolidación de un país que garantice la vida por encima de la muerte. Un país en paz, no solo entre los colombianos, sino una nación en paz con la tierra, con la naturaleza, con los bosques y nacimientos de agua. Esta tarea no puede descargarse solamente en los hombros del magisterio y las clases populares de Colombia. El interés en la vida y la supervivencia de la especie humana debe estar por encima de los intereses de la ganancia de empresas mineras y ganaderas. Por lo tanto, saludamos la buena fe y las intenciones del gobierno nacional para abordar los temas realmente importantes en estos pronunciamientos y en la práctica en nuestro sector, con las reformas necesarias y con la reactivación de las comisiones de trabajo para abordar el tema educativo con la participación de FECODE. Y a propósito del magisterio organizado para la lucha por mejores condiciones, queremos recordar que un día como ayer, 24 de septiembre, en 1966, se desarrollaba la Marcha del Hambre del Magisterio Colombiano desde la ciudad de Santa Marta hasta la ciudad de Bogotá, ante las pésimas condiciones laborales, el incumplimiento de los pagos, el derecho a la sindicalización y a la no profesionalización del magisterio. Fueron razones suficientes para que esta aventura diera como resultado finalmente un mayor presupuesto en el sector e importantes medidas para mejorar las condiciones. La organización y la movilización sí paga. Así que damos la bienvenida al programa número 569 de Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Un nuevo mundo, empezar una vez más. Que pa'lante es pa' allá y no hay vuelta atrás. Bueno, y en Voz Educadora, haciendo memoria de Paulo Freire, haciendo un reconocimiento al impacto del discurso de nuestro presidente Gustavo Petro ante la ONU, y con las noticias frescas sobre las comisiones y las actividades de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, tenemos a nuestro compañero Alexander Hurtado, vicepresidente y coordinador de Derechos Humanos de la ADE, con su informe distrital.
Bienvenido y buenos días, compañero Alexander. Muy buenos días, un saludo Carlos, a la mesa de trabajo, a los compañeros y compañeras del magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE. Hoy queremos iniciar con dos frases. La primera a propósito del natalicio de Paulo Freire, quien con su libro Pedagogía de la Autonomía enuncia que el discurso ideológico de la globalización busca ocultar que ella viene robusteciendo la riqueza de unos pocos y verticalizando la pobreza y la miseria de millones. En el mismo sentido reflexivo de la política, la segunda frase extraída del discurso del presidente Gustavo Petro en el pasado martes en la ONU, quien manifestó: la causa del desastre climático es el capital, la lógica de relaciones para consumir cada vez más, producir cada vez más y para que algunos ganen cada vez más, produce el desastre climático. En este sentido, se hace fundamental por parte del magisterio aportar desde las aulas a la consolidación de una propuesta de paz total, que pasa por el reconocimiento de la memoria histórica, pero también por la eliminación de las causas estructurales que generan el conflicto, así como la consolidación de un proyecto en defensa de la vida, del planeta y de la humanidad. Desde la Junta Directiva de la ADE informamos que se radicó constancia de la nueva Junta con los cargos al Ministerio de Trabajo el pasado 15 de septiembre y estamos a la espera de la respuesta del depósito de dicho ministerio para dar inicio formal a la Junta electa. Por otra parte, informamos que los comités sindicales locales se desarrollarán desde mañana 26 hasta el 30 de septiembre con el fin de evaluar y proyectar las acciones de la Junta que finaliza y la entrante. Se hace el balance del seminario de la Comisión Jurídica adelantado el pasado sábado 17 de septiembre, en el que se abordaron los temas del Código General Disciplinario, con énfasis en el acoso sexual, pruebas en derecho probatorio, exclusión reglamentaria en derecho probatorio, ejercicio práctico y valoración. Se seguirá discutiendo los avances de los acuerdos entre la Secretaría y la ADE, suscritos en el 2020, y le exigimos a la Secretaría el cumplimiento de los mismos. Por ello, es fundamental la unidad en la movilización y la exigencia colectiva del respeto de la autonomía escolar, la libertad de cátedra, el respeto por las plantas docentes, entre otros. En el tema de los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio, la ADE saluda y apoya a los finalistas del distrito que van a representarnos en el encuentro nacional. Nuestros mejores deseos a este grupo de docentes. De otra parte, la Junta Directiva se encuentra evaluando los criterios a cumplir por parte de la empresa para hacer la auditoría del proceso eleccionario adelantado el mes pasado, compromiso asumido por la Junta para hacer veeduría de dicho proceso. Enviamos un abrazo solidario y fraterno a todos los docentes, directivos docentes y docentes orientadores que se encuentran el día de hoy en la prueba de competencias para el concurso docente, que a pesar de las dificultades que vivimos en el decreto 1278, seguiremos trabajando por fortalecer la organización sindical, la conciencia de los docentes y la defensa de la educación pública. Por último, rechazamos la persecución, denunciamos el atentado contra el docente indígena Nasa, John Anderson Ipia, en el municipio de Miranda, Cauca. Las acciones violentas de grupos armados siguen ejerciendo control en los territorios y buscan desestabilizar la posibilidad de un gobierno alternativo. Serán confrontados por la organización, por la movilización permanente de un pueblo en defensa de sus condiciones por una vida digna. Por ello, denunciamos la violencia sistemática de los derechos humanos contra los docentes etnoeducadores y las comunidades educativas. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo presente. Les habló Alexander Hurtado, coordinador de Derechos Humanos, vicepresidente de la ADE y docente orientador. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas. Muchas pullas a los ganaderos del Magdalena, quienes están organizando grupos armados. Entonces no son ganaderos, son paramilitares con fincas ganaderas. El paramilitarismo es un delito. Quien lo fomente o lo organice debe ir a la cárcel. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas a los actuales medios de comunicación que desinforman y manipulan la verdad.
son criminales al hacer un manejo asqueroso de la prensa. El gobierno Petro debe tener urgentemente un medio para informar sobre lo que va haciendo en su gobierno. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a las nóminas paralelas. Personas hasta con 50 contratos de prestación de servicios simultáneos. Los 500.000 millones de La Paz, los 70.000 millones de Abudinen, los sobrecostos en las casas de Providencia. El gobierno Duque debe ser investigado por robarse la plata de los colombianos. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, pero recontra pullas a las mentiras del tiempo que miente sobre la reforma pensional de este gobierno del pueblo, causando pánico entre la gente. Claro, si el dueño de este diario es Luis Carlos Sarmiento, dueño también del fondo privado Porvenir, todo tiene sentido. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas al cartel de periodistas quienes defienden los intereses de las empresas que se verán afectadas por los cambios que generará el gobierno Petro. Pues obvio, ellos reciben coimas de EPS, petroleras, mineras, fondos de pensiones, empresas de gaseosas y comidas en empaques. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero recontra vivas al encuentro entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, donde se ha generado confianza, diálogo y continuidad al trabajo por comisiones. Sistema General de Participaciones, Comisión Tripartita y Derechos Humanos. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas al excelente discurso del presidente Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Le habla a la humanidad, a los habitantes planetarios, a los seres vivos en vía de extinción, a la biodiversidad, a la necesidad de la protección a la naturaleza en un mundo que vive ante la voracidad del capitalismo. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero recontra vivas al poquito de justicia que se va a lograr en este gobierno al bajar las abusivas tarifas de energía que cobran multimillonarias empresas. Sí se puede y la empresa no quebrará. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a la pérdida de acreditación de alta calidad de la disque gran Universidad Sergio Arboleda, pues le pagaba sueldo a un tal profesor que no dictaba clase, pero que se las da de gran fiscal general de los colombianos. ¡Qué vergüenza! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero muchos vivas al gobierno del cambio que se ha propuesto implementar el acuerdo de paz, garantizar los derechos campesinos, estimular la compra y subsidio de tierras para optimizar su uso y cumplir con la función social y ecológica de la propiedad rural. ¡Que viva la justicia social! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas al encuentro colombo-venezolano de poetas, quienes inauguraron una nueva etapa de relaciones políticas entre ambos países. Con una agenda de trabajo colectivo, pretenden derribar las barreras del odio impuesto y fortalecer la solidaridad y la unidad. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Quitar la venda del dolor sin olvidar lo que pasó. Coraje para transformar, respirar, volver a empezar. Construir algo distinto depende de nosotros mismos. Mirarme en el espejo y reconocer de mis cenizas puedo renacer. Vamos a cambiar la realidad, que esto no vuelva a pasar. Construyendo un nuevo mundo, empezar una vez más. Bueno, y en estos días se desarrolló el importante encuentro de la Red de Mujeres Trabajadoras convocada por la Internacional de la Educación, realizado en Arrecife, Brasil. Allí estuvo nuestra compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Se impulsa a ratificar el convenio 190 que proteja a las mujeres trabajadoras del acoso y la violencia en el mundo laboral. Este es el Informe Nacional con la compañera María Eugenia Londoño. Buenos días y bienvenidos. Voz Educadora.
La voz de los sin voz. FECODE, su Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad, haciendo presencia en el encuentro de la Red de Mujeres Trabajadoras en Recife, Brasil, convocado por la Internacional de la Educación. Temas importantes y trascendentales que en la coyuntura política actual con el gobierno del cambio se materializan como el camino a la paridad, la creación del Ministerio de la Igualdad, la composición del gabinete ministerial, la composición del Congreso. Por eso Colombia debe asumir el compromiso de ratificar y materializar el convenio 190 de la OIT. Trabajar sin violencia, trabajar sin acoso. Una norma internacional que reconoce el derecho de todas las personas al mundo del trabajo libre de violencia y acoso. El convenio 190 define la violencia y el acoso en el trabajo como los comportamientos y prácticas o amenazas que tengan el fin, causen o puedan causar daño físico, psicológico, sexual o económico. Se trata de situaciones que pueden ocurrir de forma repetida o tan solo una vez. Protege a todas las personas vinculadas al mundo del trabajo. Considera a otras vinculadas al mundo laboral como las que estén en formación, incluyendo pasantes y aprendices, las personas que han sido despedidas y quienes buscan empleo o quienes se postulan a un empleo. Considera la violencia y el acoso que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo, incluyendo los desplazamientos, relaciones con el trabajo y las actividades sociales. Además, considera las comunicaciones relacionadas con el trabajo también y las que se realizan mediante tecnologías. Necesitamos entonces actuar inmediatamente para que se ratifique el convenio 190 en nuestra querida Colombia. Esta es también la realidad de muchas educadoras en Colombia y en el mundo. La Internacional de la Educación para América Latina encuestó 8 países para indagar acerca de los impactos para las educadoras en tiempos de pandemia y las medidas adoptadas por los gobiernos en este marco. Evidencia entonces que manifestaciones de violencia como el acoso virtual y el acoso laboral son las más frecuentes para las educadoras en este periodo. Es por eso que nos disponemos desde el Fondo Nacional de Prestaciones para que todas estas violencias sean formuladas, diagnosticadas y mediante políticas proteger la salud mental, las relaciones laborales del magisterio colombiano y con toda la clase trabajadora del país. Grandes luchas nos esperan y por eso ratificamos la unidad de los pueblos de América Latina con la Internacional de la Educación para que vivamos una vida sin violencia y sin acoso. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y como ya es costumbre en Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, refiriéndose al discurso de Gustavo Petro ante la ONU y cómo se inicia en nuestro país un proceso de reformas muy importantes para los campesinos y para los indígenas, con el censo rural y con la titulación de tierras. Bienvenido y buenos días, profesor Llanos. Buenos días a las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión les comentaré algunos tópicos de actualidad y que muestran cómo Gustavo Petro llegó al gobierno para cumplir todo lo que prometió durante su campaña. El martes, en su intervención en las Naciones Unidas, afirmó claramente que la política norteamericana impuesta al mundo para luchar contra las drogas ha sido un fracaso. Y agregó, también ha sido un fracaso la política que pretende atemperar las lesivas consecuencias del cambio climático. Por otra parte, ya inició la reforma agraria que no había hecho ninguno de los gobiernos que le antecedieron.
El director de la Agencia Nacional de Tierras, en entrevista a Yamit Ahmad, declaró que acaban de titular más de 682.000 hectáreas, algunas a los indígenas, otra a los campesinos. En el caso de los indígenas, es la continuación 197 años después que hiciera una reforma agraria Simón Bolívar. Eso significa que hoy ya los indígenas que habían sido despojadas tierras de sus resguardos las han recuperado parcialmente. Y además significa que miles de campesinos van a recibir sus títulos, pero no solo los títulos, sino además contarán con la asistencia técnica y con financiación suficiente para cultivar la tierra que le acaban de asignar. Esto significa, por otra parte, que esos miles de campesinos van a contribuir a que este país pueda garantizar la alimentación de su población. Téngase en cuenta además que se va a llevar a cabo la actualización del catastro rural, desactualizado hace más de 50 años. Y por tanto, las pequeñas propiedades de las familias rurales que tienen menos de 5 hectáreas, que son el 70,4%, tienen apenas el 2,1% de la tierra cultivable en este país. Como se ve, ya los campesinos empiezan a recibir los beneficios que significan tener un presidente que agencia los cambios que prometió durante la campaña electoral. Hasta el próximo domingo. Quitar la venda del dolor, sin olvidar lo que pasó. Coraje para transformar, respirar, volver a empezar. Construir algo distinto depende de nosotros mismos. Mirarme en el espejo y reconocer de mis cenizas puedo renacer. Bueno, y le llegó la hora a la voz científica con el compañero Emiro Espitia del Colegio San Rafael y asesor de la CUT Bogotá, Cundinamarca. En esta ocasión refiriéndose a los grandes objetivos que tiene el Plan Nacional en el tema ambiental del gobierno de Petro y los simplistas e irracionales análisis que hacen los contradictores. Bienvenido y buenos días, Emiro. Buenos días, les habla Emiro Espitia para Voz Educadora. En el plan propuesto por el gobierno de Gustavo Petro para el medio ambiente quedaron los siguientes planteamientos: reducir gradualmente el modelo extractivista para la no dependencia económica del petróleo y del carbón. Se prohibirá la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos ni se permitirá la gran minería a cielo abierto. Estos puntos han generado una animada polémica que va desde el rechazo o la aprobación sobre unas transiciones para abandonar los extractivismos mineros y petroleros. La polémica se plantea con ideas simplistas que denuncian que abandonar esos extractivismos llevaría a un colapso económico, pero sorprende cuando es la academia e intelectuales ambientalistas que entran al juego de los cuestionamientos generando incertidumbre, afirmando que Colombia debería exportar carbón a manos llenas y petróleo y gas hasta la última gota, que por lo tanto abandonar la explotación del carbón y el petróleo son equivocados, y profundizan sus análisis con argumentos ambientales para defenderlos. Se deben extraer y exportar todos los combustibles fósiles, ya que no hay ninguna razón para no hacerlo. Dejar esas actividades no tiene ningún impacto o cero efecto en las emisiones de gases invernadero, y que si Colombia no los exportara, algún otro país lo haría. Esos extractivismos son necesarios para el desarrollo o para resolver problemas, dicen. Estas consideraciones reflejan una minimización o incomprensión de los impactos locales de los extractivismos, un incompleto abordaje del cambio climático y un inadecuado tratamiento de la economía política y geopolítica de los extractivismos. Esos argumentos no son suficientes para defender los extractivismos y por el contrario son incompatibles con la justicia social y ecológica. Actualidad. Actualidad. Padres de familia del municipio de San Juan de Río Seco, Cundinamarca, denunciaron que a los niños y jóvenes se les está suministrando alimentos en mal estado. Un coronel dio a conocer contratos de corrupción en la policía para adquirir cámaras que utilizarían los uniformados. En los hechos involucra a 2 generales.
La ministra de Minas y Energías reafirmó la voluntad política del gobierno para bajar las tarifas de energía, que han subido en el último año entre el 25 y el 30%. Ante la guerra sucia de algunos medios contra el gobierno Petro, haciéndole eco a la ultraderecha, vale destacar las afirmaciones de Juan Gozaín. Mucho más que guerra sucia, hay un manejo asqueroso de la prensa. La fiscal Angélica Monsalve, que investiga a los poderosos económicos familia Ríos Velilla, recibe presiones al interior de la fiscalía y amenazas. Luego de su encuentro con el presidente Gustavo Petro, el secretario general de la ONU pide a los gobiernos más recursos para educación. Bueno, y con la canción Vamos a empezar una vez más, vamos dando por finalizado en el día de hoy nuestro programa de Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, en nuestra emisión número 569, programa producido por el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Un saludo muy especial a todos y a todas las maestras que se encuentran en el día de hoy concursando. Seguimos en la lucha por la financiación de la educación pública estatal, por la modificación a los parámetros que permitan calidad y mayor trabajo para los educadores. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en YouTube o en Facebook con Voz Educadora. Para todos, para todas, un abrazo muy especial, un feliz descanso y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz.